Brangus características. La raza sintética Brangus se obtiene al cruzar Brahman con Angus, fue creada con la visión de obtener un vacuno productor de carne con resistencia a los climas tropicales, a la humedad, que fuera un animal con rusticidad. Esta raza debe su origen a Estados Unidos de Norteamérica, fue en el año de 1912, cuando iniciaron los cruces para obtener esta raza, y fue en el año 1949, cuando se funda la Asociación de la Raza Brangus. Esta raza está constituida por 5 octavos de Angus y 3 octavos de Brahman. Distribución de la raza Brangus. Esta raza vacuna es muy apreciada en el mundo, lo que se comprueba con la existencia de organizaciones de criadores de la raza vacuna Brangus en Brasil, Colombia, Australia, Argentina, México, Estados Unidos, Venezuela, entre otros. Características de la raza Brangus. Como se dijo anteriormente, esta raza es el resultado de un cruce genético de 2 fortalezas que conjuga la habilidad materna y cárnica de la raza Angus y del Brahman la rusticidad. En temas de color de pelaje, se presenta en rojo y en color negro. La cabeza tiene un perfil recto ligeramente cóncavo. Las orejas son de tamaño medio, no presentan cuernos. Es una raza productora de carne por excelencia, es muy rústica y tolerante a inclemencias ambientales. Los toros de la raza Brangus rojo pesan generalmente de 900 a 1000 kilos, y las vacas de 600 a 700 kilos. Los toros presentan su madurez a los 2 años, y están preparados para trabajar con vacas a los 18 meses de edad. Las novillas a los 14 meses, ya están en edad reproductiva, por lo que pueden tener su primera cría a los 24 meses. Hay registros de toros de 12 años, que en los hatos aún están trabajando, y las vacas pueden presentar fácilmente 14 crías, lo que comprueba la longevidad de la raza Brangus, por lo cual, esta raza es una opción muy rentable para el productor ganadero. Ventajas que proporciona la raza vacuna. Esta raza se caracteriza por la longevidad, habilidad materna, crecimiento rápido, fertilidad, precocidad reproductiva, producción lechera suficiente para destetar terneros con excelentes pesos y condición corporal, así como la facilidad de partos. Esta raza presenta buena adaptación. Los terneros generalmente se destetan con pesos que oscilan de los 170 a 240 kilos a los 8 meses, generalmente superan los 1000 gramos de ganancia diaria por lo tal es un excelente convertidor de carne. Esta raza ha demostrado excelente adaptación a las zonas subtropicales y tropicales, ya que presenta resistencia a insectos y enfermedades propias de los trópicos. La raza vacuna Brangus no se desarrolló para que fuera capaz de adaptarse a un área por necesidad, más bien se creó para que pueda hacerlo todo. Por tal motivo, las 2 razas que le dan origen con las razas que más prefieren los productores y consumidores. Podemos concluir que esta raza vacuna brinda adaptación a topografías quebradas, por lo que se fundamenta el cruce con la raza Brahman, con el cual se busca sumar en características de precocidad, eficiencia productiva y calidad de carne de la raza Angus. La adaptación se obtiene con la aportación de la raza Brahman, por lo tal se encuentra en la raza Brangus, un vacuno muy eficiente en la producción de carne de buena calidad, en condiciones difíciles.